Si hay un elemento, desde luego, que nos define, de hecho nos configura, es el agua, ¿verdad? Somos un 70% de agua aproximadamente. Bueno, igual tajo parejo que nuestro planeta, que también parece que tiene el nombre mal puesto, ¿verdad? Tierra no, en realidad agua hay al 70% también. De manera que es lo que somos, agua. Nuestro planeta es agua. Pero ¿de dónde proviene el agua en la Tierra? ¿Cómo llegó a nuestro planeta? ¿Qué tal nos portamos los humanos en general con el agua? ¿Hay suficiente agua para los 8.000 millones de seres humanos que poblamos el planeta Tierra? Es un recurso que hay que gestionar bien. Su carencia podría ser causa, desde luego, de guerras, de posicionamiento geoestratégico en un futuro cercano, por no hablar de su utilización política, aquello de agua para todos. En fin, hablamos del agua. Lo hacemos con el ingeniero agrónomo, especialista en ingeniería medioambiental, Jesús M. Paniagua. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Un libro muy interesante que nos hablas del agua, de su historia, de su tecnología y de su futuro, Jesús. Y estamos aquí en Valencia, en nuestra tierra, en la que ya sabes que la cultura del agua para nosotros, bueno, para todos los pueblos, ¿no?, vinculados a la agricultura es fundamental, pero nosotros aquí llevamos muy a gala esa cultura de nuestras acequias, ¿verdad?, que nos dejaron como testimonio la civilización, la cultura árabe, y como nuestro Tribunal de las Aguas, que sabes que todavía continúa siendo un tribunal que imparte justicia de manera consuetudinaria y además es patrimonio inmaterial de la humanidad. No sé si hay otras tierras, entiendo que en cada sitio sí, ¿no?, pero que nosotros los valencianos tenemos como un vínculo con el agua, por lo que supone también para nuestra cultura también la huerta muy especial, ¿no? Así es, sí. El regadío es una tradición en toda la zona costera de Valencia y, de hecho, el regadío para mí primero es el uso más importante del agua en cuanto a cantidad, a volumen, y después las grandes civilizaciones del regadío de nuestro pasado, de Egipto, del Valle del Indo, de Mesopotamia, son las que han configurado la civilización humana, porque de ahí es de donde parte la forma en que se organizan las sociedades, de la necesidad de establecer unas infraestructuras para utilizar el agua en lugares donde hay mucha agua, pero solamente en los ríos, donde no llueve. Creo que todavía nos sigue maravillando, Jesús, esas obras de ingeniería que la cultura romana, que la civilización romana dejó también por nuestro territorio, cómo eran capaces de conducir el agua hasta las plazas, hasta los pueblos, hasta las ciudades donde se asentaban, ¿no? Qué paradoja la del agua, que nos la reflejas también en el libro que nos presentó Adam Smith, ¿no?, referente a la hora de hablar de economía, de lo que valen las cosas, de lo que valen los recursos, ¿no? Como el agua, que es absolutamente vital, fundamental para la vida. No sé cuánto sobreviviríamos sin agua, no sé, 5 días, 4 días, depende, ¿no? Pero vamos, sin agua morimos, ¿no? Y sin embargo, no sé, bueno, ya digo que para los labradores valencianos, los que vivimos, vemos la vida un poco desde la herencia del labrador valenciano, pues es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en general el agua es abrimos el grifo, ahí está. No lo sé si tenemos suficiente conciencia del tesoro del recurso que es el agua. Así es. Como estabas comentando esa anécdota sobre el libro de Adam Smith, en que dice que el agua, que es vital para la vida, prácticamente no vale nada, es casi gratis, mientras que los diamantes, que solo sirven para mirarlos, tienen un valor tremendo, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay detrás? A ver, yo un poco por eso escribo este libro, porque creo que, como has dicho, no somos conscientes del inmenso valor del agua, precisamente porque la tenemos, porque estamos acostumbrados a tenerla de forma fácil, sencilla. Abrimos el grifo, sale todo el agua que necesitamos, limpia, perfectamente potable, y enseguida desaparece por un agujerito que hay un poco más abajo, y no sabemos lo que pasa fuera de ese pequeño tramo en que utilizamos el agua, ¿no? Yo lo llamo el palmo útil, ese palmo que salta el agua. Detrás del grifo hay una inmensa cantidad de infraestructuras, de tuberías, de bombeos, de depósitos, de potabilizadoras, todo un sistema para captar y tratar el agua para que sea útil para nosotros. Y después de ese otro agujerito que hay abajo, también hay otra enorme cantidad de tecnología y de infraestructuras, de desagües, colectores, depuradoras, bombeos. Entonces,
Yo creo que no somos nada conscientes de muchas de las infraestructuras que sostienen nuestra vida, más que de forma muy ocasional. Y es algo en lo que siempre he trabajado y me gusta llamar la atención sobre ello, ¿no? Este es un libro muy divulgativo, no es un libro técnico, ni mucho menos, es para conocimiento general. Intenta meter ese conocimiento de qué hay detrás, ¿no? de todas estas cosas. Muy interesante, en efecto, seguir ese ciclo del agua. Hace un tiempo el Ayuntamiento de Valencia hizo una campaña divulgativa en la que situaba letreros en los albornes, en las alcantarillas, y nos decían: el mar comienza aquí. Es decir, una manera de tomar conciencia de que, en efecto, cuidar del agua, cuidar de nuestros mares es algo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día. Y es alucinante cómo funciona ese ciclo integral del agua, cómo funcionan esos depósitos de tormentas. Es flipante lo que no vemos. Es verdad que cuando llega el recibo, ¿verdad?, que te viene de la Diputación o eso, de la alcantarillado o la cosa, ya dice, hombre, pues claro. Quiero decir, si no lo pagamos entre todos esta infraestructura, pues ya me dirás. Oye, hablemos un poco de cómo a ver, sin pretender ningún tipo de posicionamiento político, sino la reflexión, desde tu punto de vista como experto, de la utilización del agua, que me parece lamentable que se haga, ¿no? Desde cualquier punto de vista, desde cualquier ideología política, que se utilice, digamos, unas regiones contra otras, unas comunidades autónomas contra otras, por la utilización del agua. Es verdad, agua para todos, ¿vale? Sí, agua para todos, pero es que al final hay guerras, entre comillas, del agua. Ya no hablemos de las que puedan haber futuras por el agua, por geoestrategia, pero incluso dentro de nuestro país las hemos vivido ese desencuentro entre hermanos también, ¿no? Sí. Que se utilice un recurso que es verdad, que es, entre comillas, gratuito, que está ahí, que es de todos, que se utilice políticamente me da especial coraje, Jesús, te lo digo de verdad. Sí, aunque hay que reconocer que es muy difícil de resolver. Las guerras por el agua son algo que existe. Existen guerras reales, guerras con armamento a distintas escalas, pero también en el sentido de conflictos internos, políticos, nos encontramos muchas. No es solo aquí, puedes estar seguro de que hay muchos lugares en el mundo en que, sobre todo en los que hay más escasez, en los que hay conflicto en la forma en que se reparte el agua. Has dicho que el agua es, entre comillas, gratis, pero puedes quitarle las comillas. El agua es gratis en el sentido de que es un bien público. Entonces, el disponer de ella es gratis, aunque las infraestructuras con las que lo gestionamos, no, obviamente, hay que pagarlas, ¿no? Hay que pagar las tuberías, hay que pagar la electricidad, hay que pagar a toda la gente que trabaja ahí. Pero el recurso en sí es público y, por tanto, su gestión lo es, ¿no? Y detrás de esto, unos organismos que en nuestro país son las confederaciones hidrográficas, que se organizan para distribuir los recursos y planificar los recursos en todas las cuencas de cada río, y son esas administraciones las que tienen que gestionar esto. Es muy difícil, porque detrás de esas administraciones son gobernadas por un ministerio y, obviamente, pues el bienestar del común de la población, pues a veces encuentra fricciones con los intereses políticos de cualquier escala, municipal, autonómica, la que queramos. No es fácil de gestionar, ¿eh? Siempre tendremos conflictos, siempre cuando hay la posibilidad de un trasvase, porque hay una región que es excedentaria en agua y otra no, siempre en cualquier país te vas a encontrar con que el que tiene que exceder el agua dice que la otra parte lo que tendría que hacer es ahorrar, mejorar su uso y que a ellos realmente no les sobra, y la parte a la que le hace falta siempre va a decir que requiere solidaridad porque sin eso ellos van a desaparecer y que nuestro uso es ya muy eficiente. Ese discurso te lo vas a encontrar aquí en Brasil, en Irak, en Turquía. Eso existe por todas partes y tiene una solución muy complicada. Nos suena, ¿verdad? Esos son comentarios desde el punto de vista valenciano. Tenemos el nuestro y desde luego en otras regiones pues tienen ese otro antagónico, ¿no? Y al final es que no, como pasa el río por aquí, es mío. Claro, eso es un gran error. Es un gran error, como tú explicas. No, pero pasa por mi término municipal. Pasa por tu término municipal, pero el agua es de todos. Pero no sé si lo tenemos del todo claro. En efecto. Oye, y somos en el planeta, cuando vemos esas imágenes de esas mujeres, y hombres también, pero no sé por qué me impactan especialmente de esas madres, ¿no?
con una ánfora o con un cubo, con lo que buenamente puedan en la cabeza, haciendo kilómetros para volver a traer a su aldea, para sus pequeños, para su día a día el agua, porque la tienen a no sé cuántos kilómetros. Y pasa en Iberoamérica, en Hispanoamérica, en Latinoamérica y también en África y en muchos otros lugares, ¿no? Somos 8.000 millones en el planeta, uno más, uno menos. ¿Da para todos? Quiero decir, Jesús, ¿estamos planificando, digamos, a nivel global lo suficiente, algo que es absolutamente fundamental para la vida como el agua? Pues mira, la distribución de recursos es muy irregular. Claro que hay para todos. Lo que pasa es que, obviamente, no tiene sentido pensar en un trasvase del Amazonas a Arizona. Entonces, la distribución del agua es lo complicado. Y, sobre todo, donde más problemas hay es en esa franja de territorio semiárido que está en torno al paralelo entre el 30 y 40, donde está, por ejemplo, el sur de la península ibérica, y donde es más difícil encontrar ese acomodo entre necesidades y recurso disponible. Lógicamente, la forma en que se vaya a utilizar el agua es algo que tenemos que ir viendo progresivamente, adaptándonos a las necesidades que nos va a llevar el cambio climático. Y yo llamo la atención muchas veces sobre la idea de que el cambio climático, los modelos que predicen el futuro, nos hablan claramente de un incremento de temperatura, que ya se está percibiendo desde hace unos 20 años, pero en cuanto a las lluvias, todos los modelos pueden indicar es que va a haber más lluvia en lugar de menos. Es algo que no es lo que habitualmente se tiene en la cabeza. En general, va a haber más precipitaciones en el mundo. Claro, tiene sentido porque más energía de la atmósfera significa más movimiento, más evaporación, más precipitación. Ahora bien, también esa mayor precipitación global se va a distribuir de una manera también irregular. Entonces, va a haber zonas en las que llueva aún más y en zonas en las que llueva aún menos. Y hay una franja en torno al Mediterráneo en la que vamos a tener una cierta reducción de la precipitación. Esperamos, según los modelos matemáticos, que haya entre un 5 y un 10% menos de precipitación. No es un drama, no es que vayamos al desierto, pero es algo con lo que hay que gestionar de cara al futuro y hay que tenerlo en cuenta para las planificaciones de la hidrología. Que nos deparará el futuro también con el agua y cómo los movimientos geoestratégicos también pueden tener que ver con, que es un tesoro, en efecto, el agua. ¿Y por qué no se ha conseguido durante todos estos tiempos? Una pregunta muy cuñada que te hago, Jesús, pero es que como no, las cosas avanzan tan rápidamente. Oiga, y esas desalinizadoras, oiga, con la cantidad de agua que hay en el mar, ¿hay alguna manera de potabilizarla, de desalinizarla y hacerla potable? Tal vez no para consumo, pero vamos, tal vez sí para riego, etcétera, y que sea un precio razonable. Tú que estás ahí con las investigaciones, estás ahí, lo último que hay al respecto, sí. Porque nos daría, digamos, una solución bastante global, ¿no? Sí, a ver, estamos en ello. La desalación es una tecnología ya muy bien establecida. Hay países en los que tiene una cantidad muy relevante, cubre una cantidad muy relevante, sobre todo de abastecimiento urbano, y España es uno de ellos. España es un líder mundial en tecnología de desalación. Hay empresas españolas instalando desaladoras por todas partes, en Australia, en California, en Arabia, en Emiratos Árabes, etc. Sobre todo se está utilizando en la península arábiga, en los países de la península arábiga, en Israel. Israel también ha hecho un giro muy importante hacia la desalación y en España también se utiliza mucho. Se está extendiendo en California, en China también. El problema de la desalación es que consume mucha energía. Entonces, si conseguimos energía barata, y lo estamos consiguiendo cada vez más gracias a las energías renovables, hay ya desaladoras que están siendo conectadas directamente a plantas fotovoltaicas para su uso exclusivo. Vamos a conseguir un agua cada vez más barata. Eso sí, cerca del mar. Siempre habrá ubicaciones que estén a más de 100 kilómetros del mar y donde en principio no tiene sentido la desalación. Digo en principio porque hay lugares como Arabia Saudita, donde la capital Riad, que está casi a 500 kilómetros del mar, se abastece con desaladoras. Pero claro, allí estamos hablando de otra gestión de la energía. En fin, lo que quiero decir es que la desalación es una opción buena. Esta ya ha conseguido precios muy interesantes. Para que te hagas una idea, nosotros pagamos el agua del grifo cerca de 2 euros el metro cúbico.
El agua de las desaladoras depende en muchos sitios, ¿no? Pero puede estar entre 0,6 y 0,8, o sea que es un agua que es perfectamente viable para uso urbano. Para riego es un poquito más complicado porque por encima de 0,3 es caro, pero se puede mezclar. Puedes utilizar agua superficial o de pozo, mezclar una cierta proporción de agua desalada en función de las necesidades de años más duros o de épocas más complejas. Entonces, la desalación sí es una solución importante y cada vez tiene más peso. Pues no está el panorama tan mal, como nos lo cuenta Jesús M. Paniagua, hablando de esa historia, la tecnología y el futuro del agua. El 70% del planeta y casual y curiosamente el 70% de los seres humanos. Fíjate ahí cómo, parece que la naturaleza nos quiere decir algo. Jesús, gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.